Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por estar en este espacio. Y aquí inicio una nueva serie con mi amiga Ellen. En esta ocasión nos hemos reunido y queremos presentarles el tema de los gigantes. Los gigantes tanto en aquellas culturas del mundo como aquí en México. Ellen, bueno, es una estudiosa del tema del misterio y entre los dos vamos a desarrollar esta temática que creo que les va a interesar. Ellen, bienvenida. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. La verdad estoy muy contenta, muy emocionada, porque este tema de los gigantes nos fascinan, yo creo que a todos, y sobre todo el saber que estos seres son muy mencionados y habitaron en cada rincón de nuestro planeta en la antigüedad. Y también quiero pedirle a la audiencia, también si Carlos, si estás de acuerdo, que nos vayan dejando sus comentarios si tienen alguna duda, si hay algo que no hayamos mencionado, porque el tiempo es muy corto, que vayan dejando ahí pues, de su información y también referente a estos temas de los gigantes. Bueno, vamos a empezar hablando aquí sobre el tema de los gigantes. Y quiero hacer mención antes de comenzar, es de que en la antigüedad las investigaciones eran muy diferentes a lo que son ahorita. Ahorita, por ejemplo, ya hay muchos estudios científicos de la cual vamos descubriendo cosas nuevas y la historia va cambiando. Pero en la antigüedad solamente los investigadores, ya sean historiadores, filósofos, escribas o estos personajes, quienes escribían sobre estas culturas, eran caminando o movilizando en carros, jalado por caballos, y solamente llevaban papel y tinta para escribir. Lo escribían a tal detalle, tan gran detalle, no perdían absolutamente nada, y después era presentado con pintores y ellos se encargaban de pintar lo que habían escrito. Entonces, aquí hago esta mención porque, como lo hemos comentado en varias ocasiones, no hay mayor prueba que el testimonio de las personas. Entonces, bueno, si hablamos de gigantes, podemos mencionar que en la antigüedad existieron en cada rincón de nuestro planeta, y estos hechos eran, bueno, para nosotros es mitología, pero para aquella época era totalmente historia. Ya hay muchos datos de civilizaciones antiguas. Si nombramos lo que es la gigantomaquia, que la gigantomaquia es una parte de la cultura griega, una descripción de la cultura griega que menciona la guerra entre gigantes y dioses. Ellos, bueno, se describen de una manera donde dicen que los titanes eran hijos de Urano y de Gaia, y de los titanes nacieron los dioses. Estos seres, ya mencionado lo que son dioses, nos damos cuenta por las descripciones que hacían que eran seres de mucha altura, más altos que los humanos, con características sobrehumanas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían poderes, tecnología muy avanzada, conocimientos muy avanzados, que tenían grandes conocimientos de guerra, donde dominaban lo que es la astronomía, la astrología, la arquitectura, la ingeniería, dominaban los elementos, podían cambiar de forma, usaban el poder de la telequinesis, usaban el poder de la levitación. Y estos seres fueron mencionados que tenían una altura aproximada de 12 metros o más. Entonces, totalmente podemos decir que estos dioses eran gigantes, que eran gigantes. Esta historia es muy fascinante porque también de los seres de los dioses también hubieron semidioses. ¿Por qué hago mención? Porque aquí hay un personaje muy importante que se menciona, que es Hércules, que Hércules, su misión fue derrotar a los gigantes, fue derrotar a los gigantes.
y en ese honor de esas batallas, de esas grandes batallas, fue que se le dedicó la ciudad de Pompeya, la ciudad de Pompeya. Esto lo menciona el filósofo griego Apolodoro, que lo describe en el siglo II después de Cristo. Si vemos en las imágenes, podemos ver algunos dioses griegos, como es Zeus, como es Atenea, como es Poseidón, y al lado tenemos una presentación del dios Zeus, que está en el templo de Zeus, y vemos a seres humanos abajo. Esto lo menciono para que se den cuenta de la dimensión que se veía lo que es el Dios a lo que es el humano, ya que en la antigüedad eran representados como realmente se veían. Y bueno, de aquí pasamos a lo que es la cultura romana, que en la cultura romana, pues ya sabemos de que los dioses romanos adoptaron a los dioses griegos, ¿no? Por ejemplo, Zeus pasó a ser Júpiter, Minerva era Atenea, Poseidón pasó a ser Neptuno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con estos dioses romanos? Tenían la misma altura que los dioses griegos y también mantenían las mismas características, sus mismos poderes y sobre todo en las dos culturas, tanto griega como romana, menciona que estos dioses eran muy parecidos a los humanos. Tenían su fisionomía muy parecida a los humanos, pero obviamente con gran altura y poderes sobrehumanos. Y también aquí hay una parte bien importante porque el historiador Dion Cassius, que él vivió en el año 155 después de Cristo a 255 después de Cristo aproximadamente, menciona que antes del Vesubio habían gigantes caminando con humanos. ¿Quién es Don Cassius? Es uno de los historiadores quien empieza a escribir la cultura romana. Entonces es muy importante escribir esto y hacer mención sobre este punto, porque sí hay mucho testimonio y hay mucha evidencia en escritos antiguos de la existencia de estos seres. Se hace mención en varias culturas. Y si nos vamos a la cultura sumeria, que en la cultura sumeria, pues realmente ahí yo creo que es una de las grandes culturas que más nos fascinan a nosotros y nos hacen mención sobre dioses alados, dioses que llegaron de los cielos y también los describían como gigantes. Aquí hay un poco de variación entre las alturas, entre lo que medían, porque todo depende de la traducción de las cuales se haya mencionado o hayamos leído, depende mucho también del autor y del año que se hizo la publicación. Como mencioné al principio, ahorita en la actualidad, con tantos estudios que se van haciendo y se descubren nuevas cosas y obviamente la historia cambia. Pero aquí se describen a gigantes que tienen un aproximado, una altura de entre 3 a 6 metros aproximadamente. Y los dioses también tenían gran conocimientos, grande sabiduría, eran expertos en las bellas artes, la agricultura, la gastronomía, la escritura, la matemática, la astronomía, la astrología, la ingeniería, arquitectura, entre otras características. Aquí mencionan que estos dioses, estos gigantes, eran muy parecidos al humano, con cabello largo y barba larga. Lo único que cambiaba era su color de piel, porque aquí dicen que eran de color blanco, pero en todo lo demás permanecen las mismas características a los dioses romanos, a los dioses griegos y muy parecidos a los humanos, pero aquí cambia el color de piel. Y al lado vemos que en la cultura mesopotamia, pues
nos mencionan al rey, al dios Gilgamesh, o al semidios Gilgamesh. Digo semidios porque tenía 3 partes de Dios y una parte humana. Este gigante se menciona, también depende mucho la traducción, que puede medir entre unos de 3 a 6 metros de altura. Como repito, dependiendo la traducción, igual tiene las mismas características que los dioses ya mencionados, los mismos poderes, las mismas habilidades de guerra. Y en todas estas partes que he mencionado, les comento que estos dioses siempre intervenían para ayudar a su civilización a ganar grandes batallas. Siempre ellos iban al frente para ganar las batallas. Y si vemos en la imagen que vimos hace un momento de Gilgamesh, vemos su dimensión que él tenía sosteniendo a un león. Vuelvo a repetir de que en la antigüedad, por lo regular, trataban de pintar o trataban de hacer esculturas basándose a las medidas que se creía que tenían estos dioses, ¿no? De aquí nos pasamos y seguimos con la era de los gigantes a la cultura hebrea. Yo creo que aquí es donde más hemos leído sobre la existencia de gigantes, ya que aquí hacen mención sobre un gigante que se llama Nemrod, que es el gigante que vemos ahí con estatura muy grande. Se cree que este gigante tenía un aproximado de 6 metros, y esto es mencionado en todo el Génesis de la Biblia. ¿Y de dónde vienen estos gigantes? Bueno, los gigantes sabemos de que no eran llamados gigantes, sino Nefilim, que Nefilim es una variación en la traducción que viene gigantes, y estos seres, los Nefilim, nacieron de los vigilantes que se aparearon con mujeres humanas. Y del lado, viendo de frente a la pantalla, del lado derecho, vemos la imagen de Goliat. ¿Quién no ha escuchado la historia de Goliat? Aquí la Biblia sí da muy exacta la descripción de Goliat y lo menciona como que era la última raza de gigantes que había en el planeta. Goliat también se representa como un gran guerrero, tenía un gran conocimiento en batalla, un gran desempeño en batalla, también tenía habilidades sobrehumanas. Aquí la Biblia lo describe con una altura de 2.80 metros, pero varios teólogos están un poquito diferidos en este punto. ¿Por qué? Porque los gigantes que se mencionan tanto en la cultura sumeria como en la Mesopotamia, como en la Arcadia, mencionan que los gigantes podrían llegar a medir hasta 5 o 6 metros. Entonces todavía está muy dudosa todavía las investigaciones de este ser, pero la Biblia lo menciona de 2.8 metros y muy claro, como lo vuelvo a repetir, la última era de los gigantes. Y bueno, ya sabemos cómo termina Goliat. En todas las culturas antiguas mencionan de que el fin de los gigantes en muchas civilizaciones tuvo que ver el famoso diluvio, ¿no? Y de aquí nos vamos a la mitología hindú. Qué grande cultura tiene la mitología hindú, y también está totalmente descrita. Pero aquí en el libro donde se escribe es en el Mahabharata, que el Mahabharata menciona la guerra de 2 dioses, de 2 razas diferentes de dioses. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 razas de gigantes luchando por un imperio. ¿Por qué? ¿Por qué digo gigantes? Porque describe a los dioses hindúes de entre 8 a 10 metros de altura, con fisionomías muy parecidas a los humanos. También hace mención del dios Shiva, que es muy parecido al humano, con poderes
extraordinarios. Incluso aquí este dios ha sido de los más poderosos mencionados porque este dios tiene el poder de la creación y la destrucción. Y la única diferencia de él es de que su piel es color azul. Pero volvemos a lo mismo, pelea por su tribu, le enseña la gastronomía, le enseña la agricultura, le enseña las artes, le enseña las matemáticas, les da gran conocimiento, les enseña gran avance, lo mismo que se van haciendo en todas las demás culturas, en todas las demás civilizaciones antiguas, perdón. Y también el Mahabharata menciona mucho a una gigante llamada Putana. Era un demonio gigante que igual medía de 8 a 10 metros y también tenía poderes sobrehumanos. Entonces, volvemos de que hay testimonio de la existencia de los gigantes. Y de ahí nos vamos a la cultura nórdica. ¿Quién no hemos escuchado de la cultura nórdica? Esta cultura que nos habla de gigantes, de trolls, de dioses también con alturas demasiado grandes. Aquí varía mucho porque los dioses sí los menciona. Igual los dioses presentan características muy parecidas a los dioses anteriores, las mismas características sobrehumanas, pero aquí los dioses nórdicos tienen una característica peculiar, que la mayoría de los dioses, si no es que decir todos los dioses, están representados con el cabello color rojo. Y los trolls, que son mencionados, se dice que tenían una altura que podía llegar a la de un árbol. Y estamos hablando que los árboles pues llegan a medir hasta 30 metros. Entonces hay muchas descripciones, también depende de las traducciones que leamos o que investiguemos, que puede ser de entre 12 metros a 30 metros. A 30 metros. Y bueno, hay mucha evidencia donde dice también de que pues estos seres, los trolls, son seres que pueden llegar a ser malévolos y que también pedían rituales, que también luchaban para proteger a su civilización, pero que ellos también comían niños y a veces adultos. Entonces, esta es una parte por las cuales también se peleó lo que es por la destrucción de los gigantes, que los mismos humanos se empezaron a rebelar contra de ellos y fueron acabando con esa especie. Al menos eso es lo que cuenta la cultura nórdica. Y de aquí nos vamos a la cultura vasca. La cultura vasca es muy interesante porque aquí hace el cambio radical. ¿Cómo es que termina la era de los gigantes? Pero aquí menciona a unos gigantes con un ojo. ¿Y cómo les llamamos a esos gigantes? Cíclopes. Y estos cíclopes también comían niños y de vez en cuando comían lo que son adultos. Y estos seres también tenían altura de árboles. Entonces, vamos a ver que en antiguos textos se dice que podían llegar a medir de 10 a 30 metros. Y esta parte es muy interesante y aquí voy a hacer un poco de énfasis porque cuenta la leyenda que pasa un cometa y anuncia la llegada de Kishmi, que en el antiguo vasco significa Cristo. Y cuando llega Cristo es cuando termina la era de los gigantes. Y esto me recuerda mucho a la cultura romana y a la cultura griega, porque en los libros escritos de esas culturas menciona que los dioses se acabaron con la llegada de la cristiandad. ¿Por qué? Porque los dioses querían siempre ser recordados para poder ser inmortales. Pedían que les hicieran plegarias y ellos actuaban de alguna manera que su pueblo le tuvieran miedo, los atemorizaban para siempre estarles pidiendo. Pero llega la cristiandad y también hace un cambio radical y ahí es el fin de los dioses. Y aquí lo menciona igual, de la misma manera, la cultura vasca. La cultura vasca.
Aquí viene la cultura, yo creo, más sorprendente, una de las más sorprendentes, de las más mágicas que tenemos, que es la cultura egipcia. Aquí de la cultura egipcia hay infinidad de dioses de la cual voy a mencionar solamente algunos: Ra, Osiris, Isis, Horus, Set, Apophis, Apep, por mencionar algunos. Todos estos dioses son mencionados en el libro de los muertos a gran descripción. Cada libro de los muertos tiene un tomo y cada tomo tiene un título y cada título menciona a estos grandes dioses. Aquí menciona que los dioses podían medir de 3 a 4 metros. No aseguro, también depende la descripción de la cual, del año que se haya hecho la publicación, del año que se haya hecho la descripción y el autor también, ¿no? Y aparte también esto va cambiando conforme se van haciendo investigaciones, como lo mencioné al principio. Pero sí menciona en el libro de los muertos a Pep, a la serpiente gigante, con una longitud de entre 10 y 15 metros. Esto lo menciona en el libro de los muertos, en el tomo El libro de la vaca celestial. Es el único ser que menciona de más altura, los demás miden de 3 a 4 metros, y bueno, sabemos de que su cuerpo era muy parecido a los humanos, pero cada dios tenía una representación de un animal, así eran pintados, así eran representados, y también con poderes y características sobrehumanas, donde también nos enseñaba lo que es arquitectura, lo que es ingeniería, lo que es astronomía, astrología, lo que es matemáticas, la escritura, las artes, donde también se menciona que cada ser, cada dios tenía poderes sobrenaturales, que podía dominar los elementos, que podían cambiar de forma, que podían volar, etcétera, 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 cosa que ya sabemos, pero es muy interesante mencionar que sí hay muchos escritos, incluso hay mucha evidencia también en las pirámides, en los templos de estos dioses, donde hay pinturas y se logra ver la dimensión de ellos con los seres humanos. Incluso aquí tenemos una imagen, si la alcanzan a ver, que está el dios Horus con un ser humano y se ve la dimensión de ellos, ¿no? Entonces, si vemos un ser de 3, 4 metros, 5, 6 metros, pues obviamente eran totalmente gigantes para nosotros, ¿no? Y más sobre sus características sobrehumanas de que representan. Llegando aquí a este libro de los muertos, llegamos a lo que es el suroeste de Estados Unidos, que en las tribus antiguas de Estados Unidos también mencionan a seres que venían del cielo y que les enseñaban todo el conocimiento que ellos sabían. Todos estos seres fueron pintados en las cuevas y en piedras, y la verdad es muy interesante porque hacen descripción de seres que venían de las estrellas con cabellos rojizos, y esto me recuerda mucho a los dioses nórdicos, a los de la cultura vasca, que eran representados de la misma manera, seres muy parecidos a los humanos, pero con cabello rojo. Ellos también los representaban de esa manera. También hacen mención que estos seres venían a enseñarles conocimiento, la herbolaria, y también les enseñaban a abrir portales para poderse comunicar con ellos, para tener un trato directo con ellos. Pero aquí era solamente el acercamiento de estos dioses solamente a ciertas personas, ya fuera el sacerdote o el jefe de la tribu, quien era el que tenía acercamiento, el que adquiría todo el conocimiento, y ese conocimiento era el que compartía a la demás parte de su tribu, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes de esta evidencia, que también hay evidencia, que también están mencionados, y como lo dije al principio, es el mayor testimonio que puede haber de la existencia de estos seres
es uno mismo. No va a haber prueba más que uno mismo. Y también todo lo que hay en las piedras, todo lo que nuestros ancestros nos dejaron, que realmente sí existen estos seres, que realmente estuvieron entre nosotros. No lo dice una sola cultura. Estamos hablando que en cada rincón de nuestro planeta hay evidencia de la existencia de estos seres. Y bueno, y de aquí nos pasamos a los grandes Kinametsi. ¿Quiénes son los Kinametsi? Unos gigantes que llegaron con un cometa, con una cola de fuego, que llegaron por lo que ahora conocemos por Tula Hidalgo, y de ahí se expandieron. Llegando a Teotihuacán, una parte de ellos haciendo una gran civilización. ¿Qué seres tan grandiosos son estos seres? Y aquí sí se describe en la cosmología azteca su característica. Dicen que vienen de la estrella Alfa Draconis. Eso quiere decir que son con aspecto reptil, por decirlo de esa manera. Esto fue en la era del segundo sol. Cabe mencionar que en la cosmología azteca van divididos por eras y cada era representa a un sol. Primer sol, que es la creación, y en el segundo sol, que fue la llegada de los Kinametsin. Los Kinametsin eran unos gigantes de entre 8 y 10 metros, como ya lo mencioné, con aspecto reptil, y estos seres también enseñaron conocimiento de ingeniería, de arquitectura, de agricultura, de las bellas artes, también enseñaron las matemáticas, también enseñaron la astronomía, la astrología, entre otras virtudes. Y sobre todo, también estos seres luchaban para defender a su pueblo. Donde ellos estaban, defendían a su pueblo. Tenían mucho conocimiento sobre las guerras y eran con una fuerza sobrehumana, aparte de su gran altura. Pero también hubo mucha discrepancia con estos seres. ¿Por qué? Porque también se hace mención de que ellos, para hacer estos favores, ayudar a sus tribus, ellos también pedían rituales, también pedían ceremonias, que les bailaran, que les cantaran, que les hicieran algún tributo, por decirlo de esta manera, y también de vez en cuando pues, comían humanos vivos y también humanos que eran sacrificados en su honor de ellos y también se alimentaban. Y pues también hubo después mucha guerra porque el humano se empezó a rebelar ante ellos, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de los gigantes es demasiado extensa, y ya que entramos aquí a México, yo sé que aquí mi amigo Carlos nos tiene unos, unas investigaciones de México, aparte de los Kinametsi.